porque los valores de la derecha no son los valores del pueblo. Porque ya sin entrar en el origen de esta corriente, si nos paramos a mirar el discurso de los partidos de derecha y sobre todo de extrema derecha de nuestro país, nos encontramos con varias claves o con varias bases que conforman su ideario. Uno de ellos es ese ensalzamiento de la autoridad, ¿vale? La autoridad, evidentemente, va a ser superior, va a estar arriba, va a estar por encima del pueblo. Tiene que haber una autoridad que le diga al pueblo lo que sí y lo que no. Y si el pueblo no obedece, ellos también defienden el poder militar, ¿de acuerdo? Por una parte eso. Por otra parte, no piensan que todas las personas son seres humanos iguales, ¿vale? Yo pienso que no quieren que haya igualdad de derechos, aunque bueno, ellos mismos lo dan a entender así. No defienden el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos, porque han confundido los conceptos. El engaño ha venido a través de muchísima manipulación, repetición, día tras día, infiltrando a supuestos líderes que defenderían esa autodeterminación del pueblo cuando sabemos que no es así. Podéis ver La mentira, el documental de la verdad, siempre os lo recomiendo, pero es que esto ayuda a darte cuenta de todo lo que sucede. Bien, entonces juegan con conceptos abstractos, ideológicos, pero que no están basados en hechos concretos, como el nacionalismo de los demás, ¿vale? Porque el nacionalismo propio, ese sí que para ellos es inexistente. Y todo esto cuando sabemos que el pueblo durante siglos, aunque nos lo hayan querido ocultar desde arriba, el pueblo durante siglos se ha basado en el autogobierno y apenas ha tenido o ha buscado el poder institucional. Es más, no se ha doblegado fácilmente. Cuando las instituciones han intentado someterlo, se ha resistido a ello y ha hecho falta una estrategia eficaz por parte de las instituciones para someter al pueblo. Por lo tanto, todo aquel discurso, es que ahora la gente se cree muy rebelde porque piensa que no, es que los catalanes independentistas, qué malos que son, y se cree muy rebelde por pensar eso. Incluso he llegado a leer, bueno, subí a mi canal 2 vídeos, en realidad los subí porque los quería compartir en Twitter, los quería subir a Twitter directamente para enseñárselo a las personas que me siguen allí, pero como no podía, dije, bueno, pues lo subo a YouTube. Vale. Bueno, eso, en los comentarios de esas detenciones, no solo en mi canal, sino en otros canales, te encuentras con personas que dicen que la policía no actuó así ni de broma cuando hubo las revueltas en Cataluña, pero ¿tú en qué mundo vives? Porque actuó muchísimo peor. Y llevan sometiendo a tortura al pueblo vasco muchísimos años, una tortura silenciosa y amparada por el Estado, como en el caso de Cataluña también. No solo a vascos y catalanes, en toda España, y no solo en España, en todo el mundo, cada vez que hay una persona que lucha de frente contra el sistema, pues se arriesga lo que se arriesga, se enfrenta a la bota del poder, ¿vale? A través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de esa institución que sirve a quien sirve. Por eso la policía no forma parte del pueblo. Si quieren formar parte del pueblo, si de verdad les importamos, tienen que colgar el uniforme y ser pueblo, no formar parte de una institución. Bien. Sin embargo, la derecha, como he dicho, es fanática del poder militar y del poder policial, con lo cual demuestra que efectivamente, como yo afirmo aquí, no tiene nada que ver con el pueblo, ¿vale? No defiende nuestros derechos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que como la supuesta izquierda, desde siempre, la supuesta izquierda ha fingido defender
los valores del pueblo y enarbolarlos, pues hay gente que se lo ha creído, sobre todo la gente de derecha se lo ha creído, ¿no? Entonces ha caído en esa dicotomía absurda que forma parte de la farsa, porque si vas a los hechos, por mucho que un partido se llame socialista, sabemos que no lo es. Por mucho que el gobierno de China esté liderado por un partido que se llama comunista, sabemos que no lo es. Y yo pienso que lo mismo sucedió en la URSS, ¿vale? Que no hubo comunismo. Allí sí que hubo totalitarismo, pero el comunismo es otra cosa. O a mi entender es otra cosa, ¿vale? Pero en ningún caso es lo que nos dice la derecha que es. Bien. Entonces estos partidos, grupos y demás, como digo, nos han robado nuestras palabras, porque nuestras palabras estaban llenas de experiencia y basadas en algo sólido, como digo, en una tradición de siglos y siglos de autogobierno de los pueblos de la península ibérica, de los pueblos, ojo, en plural. ¿Y para qué? Para silenciarnos cuando, si os fijáis en los hechos que no suelen trascender o no suelen llegar al conocimiento colectivo, solo lo conocen quienes investigan en profundidad, nos damos cuenta de que esos partidos que se dicen de izquierdas, ya desde antaño, han sometido también al pueblo que se ha rebelado, ¿vale? Otro punto sobre el que no he hablado aún es el racismo. Resulta que la extrema derecha, y la derecha también, quiere controlar la inmigración, pero lo hace en muchas ocasiones recurriendo a un discurso bastante racista, porque consideran que nuestro mundo, nuestra forma de vida occidental, es superior a otras formas de vida. Vale. Y bueno, tenemos que leer unas cosas increíbles y suelen criminalizar mucho a estas personas, al extranjero lo criminalizan sobremanera, igual que criminalizan al disidente, al anarquista. Y ojo, ser anarquista no es sinónimo de poner bombas, aunque ha habido personas que sí lo han hecho, y lo han hecho por unas razones, pero no tiene por qué ser así. Al antifascista, al pobre. ¿Por qué digo que criminalizan al pobre? Por lo que os explicaba en el vídeo anterior del movimiento Ocupa. Si os vais a los informes y a ver si lo encuentro, tengo que buscarlo, resulta que la mayoría de casas, de viviendas ocupadas, son viviendas vacías de bancos, ¿vale? O simplemente de personas que ya no pueden pagar su alquiler o su hipoteca y se han quedado donde ya estaban, solo que han dejado de pagar porque tienen que decidir entre pagar la vivienda o dar de comer a sus hijos. Entonces, si te surge ese obstáculo, ¿no? Esa encrucijada, ¿qué haces? Es muy complicado. Y más en este momento, en el cual, en este momento y siempre, pero lo estamos viendo sobre todo ahora, en que los distintos poderes, porque al final quien nos está gobernando ahora mismo son las multinacionales y los bancos, están creando cada vez un mayor no me sale la palabra, precariado, perdón, no me salía, hay cada vez más precariedad, perdón, que me he trabado, es lo que tiene grabar así, tal cual, y cada vez más pobreza. Entonces hay trabajos en los cuales la gente no cobra casi nada, especialmente los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, y no te digo ya, es que no quieren un chalet de lujo, un piso de lujo, quieren vivir y no pueden, cuando sus padres y sus abuelos sí podían. La situación era otra. Bueno, pues, no entremos, porque ahora lo mismo aquí quiere alguien decir, no, es que lo típico, es que con Franco se vivía mejor, vete a la historia. Mi abuela es de los años 30, nacida en los años, era nacida en los años 30. Y desde luego el franquismo no fue eso que cuenta la derecha, en absoluto, ¿vale?
es verdad que en el momento en que tiene lugar ese trato, ese pacto para que Estados Unidos ponga bases militares en España, sí que hay una apertura económica y empieza la industrialización, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay un éxodo rural que va a dar lugar a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A este vaciado, esto que llamamos el vaciado de la España rural. Bueno, entonces, retomo el hilo. Se criminaliza al extranjero, al pobre, al antifascista, al anarquista, a todo disidente, ¿vale? Y a todo aquel que quiera autogobernarse. Hemos llegado al punto en el cual las políticas actuales, que ya digo que todo está dominado por las grandes multinacionales y los bancos, al fin y al cabo, obstaculizan que el pequeño agricultor, el ganadero, en fin, cualquier persona que quiere vivir de lo que hace, de algo humilde, simple, sencillo, no puede porque se enfrenta a esa macroindustria alimentaria, ¿no? A esas multinacionales. Hay un programa muy bueno que os voy a poner después, o sea, que os voy a poner en la descripción, perdón, donde personas que tenían pequeños negocios de carnicería, pescadería, cuentan su experiencia y creo que puede ser muy ilustrativo. En fin, y así nos ponemos a hablar de la bandera que ya os comentaba antes, pues vemos que es una estafa absoluta. Entonces, ahora, ¿por qué la derecha intenta hacer lo que está haciendo? Y lo está consiguiendo, por cierto. ¿Por qué intenta hacernos creer que es la salvadora del pueblo, que representa al pueblo? Porque no tiene el gobierno. No tiene el gobierno. Cuando vuelva a tener el gobierno, que esperemos que no sea así, que ninguno lo tenga, que lo pierdan todos, que el pueblo recuerde quién es y de dónde viene, y acabe con ellos, ¿vale? O simplemente caiga el sistema por su propio peso, que yo creo que ya está cayendo, pero para eso el pueblo tiene que despertar y tiene que dejar de votar y tiene que dejar de apoyar a los políticos y de creer en ellos. Pues, repito, cuando gobierne, o esperemos que no pase eso, cuando ha gobernado en otras ocasiones, la derecha ha sido la izquierda la que ha enarbolado los valores del pueblo, fingiendo, porque es un discurso vacío. Es como si yo te engaño a ti y te digo, sí, yo te voy a ayudar, tú me cuentas un problema, ¿vale? Y yo te digo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, ¿no? Sí, yo defiendo todo lo que tú me estás diciendo, de verdad, estoy súper de acuerdo contigo, es lo que han hecho. Y luego cojo y te doy la puñalada, ¿no? Y lo hago simplemente para conseguir algo de ti. Pues eso es lo que ha sucedido con la supuesta izquierda de nuestro país, porque los valores de la izquierda no tienen nada que ver con lo que hacen los partidos de izquierda. Y su nombre socialista, en el caso del PSOE, tampoco es nada, tampoco significa nada, ¿vale? El socialismo no es eso, el PSOE no es socialista, ni mucho menos es obrero. Y el partido Podemos tampoco es nada. Bueno, en su nombre no se dicen socialistas ni obreros, pero en su discurso sí, y también se dicen comunistas y no son nada de eso. Incluso el propio Pablo Iglesias declaró que él es, si no recuerdo mal, creo que él mismo declaró que es socialdemócrata, ¿vale? Entonces no, pues eso, que es todo una mentirijilla, una farsa. Y nada más, os contaré más cositas, ¿vale? Adiós.